Nuestro amado Señor es fiel todo el tiempo y a Él le ha placido que una vez más estemos iniciando un discipulado. Como ustedes saben, todos los días martes, miércoles y jueves de manera continua, y gracias a la fidelidad de nuestro Señor, como iglesia hemos mantenido estos estudios de la palabra de nuestro Señor, un tiempo para poder ser edificados. Todos, gracias a la tecnología, desde la comodidad de nuestra casa, no hay pretextos para dejar de estar conectados y poder seguir estudiando la palabra de nuestro Señor. Y ahora, amados hermanos, iniciando el último mes del año, damos gracias a nuestro Señor porque una vez más podemos contar día a día con que su fidelidad es la que nos ha sostenido. Les pedimos que por favor nos acompañen en oración. Amado Padre eterno, tú eres el dueño de todas las cosas y el dueño del tiempo, Señor. Y gracias porque hemos visto en que cada día podemos testificar de que tu mano poderosa y llena de misericordia, Señor, es la que nos acompaña, la que nos guía, la que nos ayuda a seguir, no importa cualquiera sea el reto que nos permita, Señor, enfrentar. Una vez más, Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque somos un grupo de hombres y mujeres que hemos sido convocados por tu nombre, Señor. No es por invitación humana, es porque tu Santo Espíritu es el que nos reúne noche a noche, Señor, para poder seguir estudiando de tu preciosa palabra. Gracias porque nos das plena conciencia de que no podemos hacer las cosas a nuestra manera y peor aún en nuestras fuerzas. Todo te lo debemos a ti, Señor. Gracias porque todo te lo debemos a ti y porque además, Padre Santo, nos permites identificar que eres tú la única fuente para nuestra motivación en el día a día, Señor. Tú eres nuestro todo en todo. Por eso en esta noche, Señor, queremos cantarte a ti, porque eres el Rey de nuestras vidas. Así que elevamos este cántico de alabanza a tu santo nombre, Señor. Y te pedimos que prepares nuestros corazones para seguir recibiendo de tu presencia en nuestras vidas. Te adoramos, te exaltamos y este tiempo está en tus manos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Eres el Rey infinito en poder, eres el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el Rey, lo confiesa ser, eres el Rey de los siglos. Mi vida rinda a sus pies, él es Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, reina con autoridad, su reino eterno es, su trono el cielo es. Es el Rey que viene su pueblo a llevar. Eres el Rey infinito en poder, eres el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el Rey, lo confiesa ser, eres el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, él es Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, reina con autoridad, su reino eterno es, su trono el cielo es. Eres el Rey que viene a su pueblo a llevar.
autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el rey, Él es nuestro rey. Alabamos su nombre, Señor. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Somos tu pueblo, Señor, somos tus hijos. Tú, Señor, vienes a llevar a tu pueblo, y nuestra certeza, Padre Santo, está en que por la eternidad estaremos en tus preciosas manos, en tu presencia. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de en este tiempo, mientras estemos en esta tierra, rendir nuestro corazón a ti, demostrártelo, Señor, con devoción en cada una de nuestras acciones. El saber, Padre Santo, que todas las cosas que nos permites hacer es solamente por tu gracia, por tu misericordia, con la que tú nos has capacitado para poder emprender, realizar cualquier actividad, Señor. Es por eso que en esta noche también a ti, que eres el Rey de Reyes, el dueño de nuestras vidas, a ti te entregamos, Señor, lo que tú mismo nos has dado, lo que por tu gracia, Señor, hemos sido alcanzados con tus bendiciones. Y ahora, Padre Santo, para poder seguir siendo de bendición, queremos también, Señor, entregar esto al alfolí, porque sabemos que esto te pertenece a ti, Señor. No lo hacemos a los hombres, lo hacemos, Señor, entendiendo que esto es un principio, y al obedecer, Señor, hallamos nosotros bendición. Gracias, Padre Santo, por darnos la oportunidad de ofrendar y darnos, Señor, también el privilegio de poder hacerlo en nuestra casa, Dios es fiel, para que seas tú, Señor, el que nos siga usando como iglesia para tantas personas que necesitan conocerte a ti, Señor, pero también extendernos con las personas que más lo necesitan. Te adoramos, te entregamos este tiempo en tus preciosas manos, y ahora, Señor, dedicamos este tiempo para poder estudiar y recibir de tus enseñanzas. Sabemos que hay algo especial en tu corazón para nuestras vidas, y ahora, Señor, que desde el día de ayer hemos iniciado con este nuevo estudio del libro de Primera de Juan. Tú que eres el verbo de vida, Señor, queremos pedirte que seas hablando directamente a cada uno de nuestros corazones. Tú que eres inmutable, que nunca cambias, Padre Santo, y gracias que nos has dado a nosotros esa capacidad y la sensibilidad de entender, Señor, que es por tu preciosa palabra que permanece para siempre, que aunque el cielo y la tierra cambien, Señor, tu palabra no pasará, no cambiará. Y es por eso, Señor, que nos aferramos a ella como un ancla para nuestra vida. Y te damos gracias, Señor, por la exposición de esta noche. Utiliza la vida de nuestro querido pastor Edgar Silva, Señor, guárdalo a él, bendícelo a él y a su familia. Y a nosotros, Señor, el privilegio de poder recibir de tu palabra. Te adoramos a ti. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Iglesia cristiana, Dios es fiel, amados que nos sintonizan en cualquier lugar del mundo, incluso a cualquier hora, que la paz de mi Señor sea con cada uno de ustedes. Amados,
disponemos nuestro corazón para seguir estudiando la bendita palabra de Dios, reconociendo que aunque el mundo piensa que todo es relativo, sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, vemos que hay verdades absolutas. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es verdadero y estamos considerando la primera epístola universal del apóstol Juan, capítulo 1. Estamos en esta primera sección, capítulo 1, y estamos estudiando el versículo 1. La clase anterior, el mensaje anterior, habíamos hablado acerca de la certidumbre que el pueblo del Señor tiene, a diferencia de la incertidumbre que tiene el mundo sin Dios. La certidumbre que tiene el pueblo de Dios con respecto al verbo de vida. Sabemos que Él es inmutable, decíamos capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio. ¿Qué? Decíamos esta sencilla declaración del apóstol Juan, esta inicial declaración de Juan establece que el mensaje del Evangelio acerca del verbo de vida es permanente y es inalterable. ¿Sí? Así que con esa forma de pensar de muchos, de que todo es relativo, de que depende de cómo lo ves y de que la Biblia, bueno, depende cómo la interpretes. No, la Biblia tiene una sola interpretación y es el mensaje que el Señor quiso dejar plasmado en las Escrituras para que sea predicado a través del tiempo. En diferentes contextos, claro, con diferentes aplicaciones, obvio, pero hay un solo mensaje. Una sola verdad. En esta noche, mis amados, en este momento, vamos a continuar nuestro estudio. Habíamos visto la certidumbre de la inmutabilidad del verbo. Hoy vamos a ver la certidumbre que tenemos, ya que el verbo de vida es histórico. ¿Es un cuento? ¿Es un mito? ¿Es una fábula? Cuando leemos la palabra del Señor y vemos los evangelios y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, será una obra de ciencia ficción. No. Nuestro Señor Jesucristo, la historicidad de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar estudiando acerca de este tema. El verbo de vida, o sea, nuestro Señor Jesucristo es histórico. Dice, capítulo 1, versículo 1, luego lo estudiamos. Lo que era desde el principio. Ahora, vamos, el verbo de vida es histórico, desde aquí. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante, referente al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Amados, considere esto, porque la vida fue manifestada, fue mostrada. Por eso dice Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, lo que hemos oído tocante, referente al verbo de vida. ¿Por qué? Porque fue manifestado. Amados, contrariamente a lo que los falsos maestros enseñaban en la época de Juan, experimentar a Cristo y su evangelio no es algo místico, si te das cuenta. No es algo místico, espiritualmente trascendente a otras dimensiones, guardado para aquellos que tienen una visión secreta, reservada, tan solo para aquellos de la élite espiritual que ascienden a algún entendimiento superior. No, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque el verbo de vida fue manifestado. Esto está mencionando Juan. Juan manifiesta a sus lectores iniciales y a través de la historia, incluso a nosotros, incluso a aquellos que son jóvenes en su fe, les manifiesta que podían comprender la verdad actual e histórica acerca del verbo de vida. O sea,
la persona, la obra de Jesucristo tal como se proclama en el Evangelio. En el capítulo 2, versículo 12, primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 dice: os escribo a vosotros, a los más jóvenes, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Pueden comprender? ¿Pueden entender? Claro que sí. Amados, en su registro de la vida y el ministerio de Cristo, Juan escribió que aquel verbo fue hecho carne y que habitó entre nosotros y que vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo estudiamos en su momento cuando realizábamos el estudio sistemático y expositivo del Evangelio de Juan. Juan 1.14 está ahí. Juan 1.14. Aquel verbo fue hecho carne, o sea, se humanó. Carne y hueso, se humanó. Y habitó, es más, habitó entre nosotros, o sea, es histórico. Y vimos su gloria, es real. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amados hermanos, Pablo, por ejemplo, al escribir a la iglesia en Roma, les dice algo parecido a lo que dice Juan. Él está hablando acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, humanamente, de carne y hueso. ¿De dónde? Del linaje del rey David. Amados, la historicidad de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí alguien venga a querer decirte, pero es que nadie puede comprobar que Jesucristo estuvo en la tierra. Eso es ignorancia completa, por favor. Es ignorancia total. Si de alguien se tiene registro de que realmente estuvo en este planeta, es precisamente de aquel que dividió la historia antes de Cristo y después de Cristo. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Punto. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo, nacido de mujer. Mire, que el verbo fue hecho carne, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La historicidad del verbo de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1, por ejemplo, me encanta este pasaje. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, por favor. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Fíjese lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos amados, tenemos certidumbre de la persona, la obra y la historicidad de nuestro Señor Jesucristo. Dios fue manifestado en carne, dice Pablo a Timoteo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo 3:16, pasaje que tendríamos que aprendernos de memoria, mis amados. Primera de Timoteo 3:16, fue manifestado en carne. Jesucristo era el Dios hombre totalmente divino y completamente humano.
El apóstol había experimentado esa realidad por medio de sus sentidos naturales y era un testigo verdadero de la encarnación en su plenitud. Por eso dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos, eso mismo les anunciamos. Recuerda que estamos en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1. Con sus propios sentidos, mis amados. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1. Vamos a regresar a nuestro texto. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. ¡Qué hermoso! Amados, les decía, Jesucristo era el Dios hombre totalmente divino y completamente humano. El apóstol había experimentado, les decía, esa realidad por medio de sus sentidos naturales y era un testigo verdadero de la encarnación en su plenitud. Así que Juan enumeró 4 maneras en las que de veras había percibido al verbo de vida con sus sentidos. Juan capítulo 1, versículo 1. La primera dice, había oído hablar al Señor. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, le había escuchado hablar al Señor. Y Juan oyó sus palabras, Juan oyó sus enseñanzas, Juan oyó sus parábolas, Juan oyó sus sermones, Juan escuchó las palabras confidenciales de instrucción y de consejo de parte de Jesús directamente a sus discípulos. Por eso dice, lo que hemos oído. Hemos oído se traduce de una forma del tiempo perfecto del verbo en griego akouo, que indica una ocurrencia terminada en el pasado con influencia en el presente. Eso significa lo que hemos oído. Algo que se dijo en el pasado, sí, pero que tiene una influencia presente, que trasciende el tiempo. Juan no simplemente oyó algo de Jesús en una sola ocasión. No. Juan estuvo presente a lo largo del ministerio terrenal de Jesucristo. Entonces él no escuchó algo. Cuando dice lo que hemos oído, significa lo que hemos oído en el pasado. Y tiene vigencia en el presente y en el futuro. Y tiene influencia. Amados, lo que hemos oído, dice Juan. Aunque el apóstol escribió esta carta con aproximadamente como unos 70 años después de lo que había oído de primera mano, aún era una verdad vívida en su corazón. Por eso dice, lo que hemos oído. Luego, la segunda que vamos a considerar, dice, Juan no solo había oído al Señor, dice lo que había visto. ¿Está conmigo? Juan 1:1. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, dice Juan. Aquí el verbo traducido, hemos visto, también está en tiempo perfecto. Y de nuevo sugiere una acción pasada y terminada con una influencia actual y continua. Eso significa lo que hemos visto. O sea, no es que fue de pasadita algo, no, es algo que contemplaron. El apóstol añade y dice lo que hemos visto con nuestros ojos, para clarificar que se estaba refiriendo a la experiencia física de ver, mis amados. No se estaba refiriendo a algún tipo de visión espiritual que solo hubiera en su mente, una imaginación. Cristo no era una imagen mística, no era un fantasma como algunos afirmaban ya desde la época de Juan, los gnósticos, sino un hombre real, a quien Juan había observado diariamente durante 3 años. Por medio de una visión normal.
No era una visión espiritual, no, con su mirada normal. Lo había visto, había oído sus palabras y había visto su accionar durante 3 años. Veamos una tercera, reforzando la verdad de que Juan había visto realmente a Jesús. Juan añadió el término lo que hemos contemplado. ¿Te das cuenta? Este vocablo indica más que, porque hay una diferencia, mis amados, dar un simple vistazo a algo o a alguien, un simple vistazo a contemplar algo o a alguien. Aquí Juan dice lo que hemos contemplado. Ese vocablo implica más que un simple vistazo, más que una mirada rápida. Al contrario, mis amados, denota una mirada detenida, una mirada escudriñadora. A ese verbo lo habían oído, lo habían visto y lo habían contemplado. Qué hermoso, mis amados. Además de las obras que Jesús realizó, Juan y los otros apóstoles lo observaron atentamente por varios años y vieron las asombrosas e inconfundibles realidades de quién es Él, el Señor y Dios, el Mesías y Salvador. Con un poder, mis amados, sobrenatural. Ellos vieron, ellos escucharon, ellos contemplaron con sus ojos a aquel que obraba con poder sobrenatural, como obra hasta el día de hoy. Por ejemplo, un poder sobrenatural sobre los demonios. Un poder sobrenatural sobre las enfermedades. Ellos oyeron y vieron y contemplaron con sus ojos sanidades, verdaderas sanidades, mis amados. Ellos fueron testigos de cómo sordos escuchaban, leprosos eran sanados, ciegos veían, paralíticos caminaban. Ellos vieron, oyeron, contemplaron ese poder sobrenatural sobre la misma naturaleza. Ellos fueron testigos cuando el Señor mandó a callar a las olas, al viento y al mar. Ellos fueron testigos como el poder sobrenatural de Dios estaba incluso sobre la muerte, cuando resucitó a Lázaro, cuando resucitó a la hija de Jairo, a la viuda de Naín, etc. Y Juan dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Ellos contemplaron con qué autoridad el Señor incluso perdonaba pecados, con qué autoridad el Señor otorgaba vida eterna. Como testigos íntimos y constantes del ministerio terrenal de Jesús, tuvieron amplias evidencias de que Jesucristo era Dios en carne humana. ¿Sí? Así que si vienen y te golpean la puerta o algún día y te dicen somos los testigos de Jehová, ya lo primero que ellos no creen es precisamente esto, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo era Dios en carne humana. Juan capítulo 14 versículos 8 al 11. Juan 14, 8 al 11. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, oh Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras. Amados, por último, Juan expresó no solo
lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado. Ahora Juan dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Tremendo, hermano. Juan expresa que sus manos palparon al verbo de vida, lo tocaron. Aquí la palabra traducida palparon, en griego selafao, significa sentir después de, significa tantear, como tantea un ciego. Eso significa selafao, palparon nuestras manos. Jesús usó la misma palabra, por ejemplo, en Lucas 24:39, cuando les dice, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, palpad. Los apóstoles habrían tocado a Jesús todo el tiempo en el curso diario de su compañía con él. 3 años, pudieron haberlo topado, abrazado. Juan incluso se describió como aquel que se recostó en el pecho de Jesús. Amados, el Señor en su momento, por ejemplo, animó a Tomás a que tocara en aquella ocasión posterior a la resurrección. ¿Tú recuerdas eso? El Señor le anima y le dice, palpa, toca, tantea, como hace un ciego, toca. Y el Señor le dice a Tomás, el dídimo o gemelo, a quien le conocemos como el incrédulo, ¿sí? ¿Qué le dijo el Señor? Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Amados, con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, la vida fue manifestada. Vamos a leer de corrido nuevamente Juan capítulo 1 y la primera parte del versículo 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida, lea esto, porque la vida, o sea, Jesucristo, el verbo de vida, porque la vida fue manifestada y le hemos visto. Consideremos esto, la encarnación de Jesucristo fue, usted leyó, fue manifestada. El verbo traducido fue manifestada. Aquí se usa el griego faneró. Son palabras un poquito extrañas, pero que nos muestra. Faneró, que significa revelar o hacer visible lo que estaba oculto. Fue manifestada. Dios no se reveló en carne humana hasta el ministerio terrenal de Cristo, cuando la vida eterna se volvió visible para la humanidad. Y así declaró Jesús, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. La vida fue manifestada. Nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, fue manifestado. El Padre y el Hijo tienen la misma vida divina y ambos pueden conceder vida eterna, porque en esencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deidad plena. Amados hermanos, hemos visto entonces que a diferencia del mundo que tiene incertidumbre, que no tiene convicción de nada, que hoy tienen una ideología, mañana tienen otra ideología. La iglesia no puede ser así. Que así como el mundo, ¿no? Y déjales, porque el mundo es así, pues no, el mundo no tiene una mente regenerada, no tiene una mente iluminada, entonces van de aquí para allá. Hoy está de moda algo, mañana ya no está de moda para ellos. Nosotros no.
Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, no debemos dejarnos de engañar por falsos maestros, falsos profetas, con falsas enseñanzas. No, amados, dejemos que el mundo, lastimosamente, al no tener a Jesucristo, la luz del mundo, en sus vidas y en sus corazones, porque voluntariamente le han dado la espalda, dejemos que vivan en incertidumbre, en ignorancia, dejemos que se contradigan, que abracen nomás un sinnúmero de filosofías y modas y huecas sutilezas, como dice la palabra. Dejemos, pero la iglesia no puede tener esa misma condición. Nosotros, como iglesia cristiana, ¿y por qué no? ¿Por qué no decir nosotros como iglesia local? Una parte pequeñita de la iglesia cristiana extendida en toda la tierra. Nosotros como iglesia cristiana, Dios es fiel, por ejemplo. Si alguien pertenece a otra congregación de sana doctrina, puede mencionarla también. Nosotros no podemos tener incertidumbre, nosotros debemos tener certidumbre, certeza, convicción. Y así, como el Padre y el Hijo tienen la misma vida divina, ambos pueden conceder vida eterna, y que sea el Espíritu Santo quien alumbre esta verdad en nuestros corazones. Mantengámonos firmes, mis amados, firmes en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, e inclusive en la historicidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Juan, y termino: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esto vamos a desarrollar, si el Señor nos permite, en la siguiente lección. Amados, oremos. Señor, gracias por tu palabra que alumbra, que ilumina nuestro camino. Gracias, Señor, porque aquellos que tienen certidumbre son porque tienen tu salvación y porque tienen tu iluminación, Señor. Te pido que esta palabra sea guardada y que haya convicción en este pueblo, tu pueblo que ha escuchado este mensaje. Tu paz y tu bendición sobre cada uno de ellos en los méritos de nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Dios les bendiga, amados.